Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver las características que tiene una tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase, ¿ya? Y los intervalos de clase son los grupos que construimos para los datos que recolectamos dentro del proceso de investigación. Muchas veces los datos ocupan una gran cantidad. Por ejemplo, acá en el cuadro que estamos viendo, nuestros valores que adopta la variable son desde 310, donde lo he sombreado, hasta 560, ¿no? Entonces, la cantidad es, o sea, el número de datos, la dispersión de datos es muy elevado. Entonces, de repente no podemos nosotros no es tan productivo realizar un cuadro que vaya enumerando desde 310, luego venga 311, 313, y para no tener ese problema de un cuadro absolutamente muy grande, lo que hacemos en estadística es agrupar los datos que tenemos, ¿no? Y a esa agrupación, que son la construcción así de estos grupos, acá, el primer grupo, por ejemplo, es de 300 a 300, de 310 a 360 es el primer grupo. En estadística se le conoce como el intervalo de clase, ¿no? Ese es un intervalo. Acá, por ejemplo, el otro intervalo sería el intervalo de 400 a 510, ¿no? Es otro grupo que hemos construido que se lo conoce como intervalo de clase. Ahí está justamente, acá lo he puesto, los he puesto un recordatorio. Cada uno de estos grupitos se lo conoce como intervalo de clase, ¿ya? Luego tenemos que otro dato muy importante que debemos analizar es la amplitud que tenemos de los datos que estamos analizando. Esa amplitud que nosotros estamos analizando, el tamaño de toda la información que hemos recolectado, se le conoce como rango, ¿ya? Y el rango es simplemente la diferencia entre el valor superior, acá está, el X superior, el valor superior, y se los he puesto con una flechita señalando al valor superior, menos el valor inferior, que sería en este caso 310. ¿Ya? Ahora, otro aspecto que también debemos ver es en el intervalo de clase. En cada intervalo de clase, miren, va, en este caso, por ejemplo, en el último intervalo, vamos a verlo, va desde números iguales o mayores a 510 hasta 560. Y ese tamaño, ese recorrido que tiene desde 510 hasta 560, se lo denomina como amplitud de clase. Esa amplitud de clase, eh, esa amplitud de clase está determinado por la distancia que existe entre este límite superior, entre el límite superior menos el límite inferior. En este caso sería 560 menos 510, lo que nos daría un valor de 50. ¿Ya? Un aspecto más que debemos tomar en cuenta a la hora de la construcción de estas tablas de distribución de frecuencia con intervalos de clase es que en la primera casilla, a ver, vamos a ir casilla por casilla, vamos a ir explicando clase por clase. Ya, la primera, de 310 a 360, de 310 a 360, el primer grupo se lee de esta manera: números
o valores comprendidos entre 310 iguales o mayores hasta inferiores a los 360. ¿Ya? Este último valor, así como número redondo 360, no ingresa. Ingresa un número inferior porque son intervalos. En este caso, por ejemplo, es intervalo cerrado. En este caso es intervalo abierto. No ingresa el número 360. Entonces, ¿dónde ingresa? Si es que encontramos algún dato que sea 360, ingresa en este siguiente grupo. En el siguiente grupo, donde es 410, perdón, de 360, o sea, valores comprendidos entre 360 iguales o mayores hasta llegar a valores menores a 410. Esto quiere decir que si encontramos algún dato que es 410, tampoco ingresa en este grupo, ingresa en este siguiente grupo. Valores iguales o mayores a 410 hasta valores inferiores a 460. Acá, valores iguales o mayores a 460 hasta valores inferiores a 510. ¿No? Esto quiere decir, si encontramos algún valor de 510, no los registramos en este grupo, sino simplemente los registramos en el siguiente grupo, porque en acá son valores iguales o mayores, en el último grupo. Son iguales o mayores a 510. Y en este caso, como ya estamos cerrando todo el análisis de los datos de todos los grupos, ya no tenemos más, ya no es abierto, sino que en este caso, en el último, se dice de 510 hasta 560. O sea, tomamos hasta el último dato. Bien, entonces, esta tabla de distribución de frecuencias, por ejemplo, ahora lo que está haciendo es mostrarnos la clasificación de trabajadores por ingresos en bolivianos, además que por semanas. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a esta parte que estamos explicando? Voy a detener un momento la grabación, por favor. Bien, como les decía, acá tenemos un cuadro en el cual está reflejando eh, la clasificación de trabajadores que tenemos o la cantidad de trabajadores que tenemos en una determinada empresa, pero los cuales los hemos clasificado por ingresos semanales en bolivianos, ¿no? Entonces, hemos construido este gráfico en el cual hemos creado 5 grupos y en el cual ahí está la cantidad de trabajadores que están dentro de cada intervalo de clase, ¿no? En el primero, por ejemplo, están 6 trabajadores, en el segundo están 4, en el tercero está 1, en el cuarto grupo están 6 trabajadores, en el quinto están 3 trabajadores. Entonces, de esa manera podríamos resumir una manera, digamos, de cómo podemos, digamos, ubicar gráficamente, podemos verlo en acá ya, lo vamos a ver un poquito más adelante analíticamente, dónde se encuentra el rango, por ejemplo, en acá, de qué se compone. El rango se compone del valor superior que adquiere la variable X, en este caso les decía es 560, menos, acá está en la fórmula, el valor inferior.
310, ¿no? Entonces, ese es el rango, así viéndolo en una tabla. También hemos señalado que el intervalo de clase tiene un tamaño. A ese tamaño que va, en este caso, por ejemplo, en este último intervalo de clase de 510 a 560, hay una amplitud, el tamaño que va desde 510 a 560, o sea, me refiero los valores que son 510, 511, 512 y así sucesivamente hasta llegar a 558, 559 y 560. Todos esos números que están dentro de ese rango o de esa amplitud de clase, que están dentro de todo ese recorrido, se le denomina amplitud de clase. Y la amplitud de clase se lo obtiene dividiendo el rango, que acá les había mostrado, dividiendo el rango, que está ahí en la fórmula, entre el número de clases que nosotros deseamos construir. El número de clases son en acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases. ¿No? Les decía, cuando decimos construye 5 clases, lo que le estamos diciendo en otras palabras en cristiano es decir que se construyan 5 grupos, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo acá es construir 5 grupos y M seguramente va a tener el valor de 5, ¿no? Entonces, cada uno de los grupos, habíamos señalado que hemos construido, se lo llama intervalo de clase. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya, bien, entonces, ahora sí pasamos a detallar de manera un poco, digamos, más precisa. El rango de datos es la diferencia, les decía, entre el límite superior, acá está, miren, entre el límite superior menos el límite inferior de los valores que adopta la variable X. Entonces, acá, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que en un curso de 10 estudiantes tienen las siguientes edades. Me estoy inventando. 21, 25, 23, 28, 21, 21, 25, 27, 20, 22. De lo que se trata es encontrar el valor superior. No nos fijaremos en las respuestas, simplemente analizaremos en acá. ¿Cuál es el valor superior? Vamos buscando el valor superior. 21, 25 es mayor, 23 es un poco menor, 28 hasta el momento es el mayor, 21, 21, 25, 27, 28. 20, 20 y 22. Entonces, el valor superior es 28. Y por eso es que acá lo he copiado, donde está acá. ¿No ve? En X superior, el valor superior que estamos analizando de nuestros datos, lo voy copiando ahí. Y también voy ubicando el valor menor. Por ejemplo, aquí hay 21, 25, 23, 28, 21 sería el menor hasta el momento. 21, 25, 27, 20 y 22. Entonces, el valor inferior es 20. Y es ese valor 20 que está acá también, el valor inferior, que lo tengo que copiar acá. ¿No es cierto? Entonces, así de manera, digamos, un poco sencilla, les estoy explicando de dónde viene el valor superior y el valor inferior. Cuando hago esa diferencia, lo que yo estoy encontrando es el rango. ¿Ya? Entonces, 28 menos 20 es igual a 8. El rango, por lo tanto, es igual a 8. Quiere decir que es el recorrido de todos los valores que adoptan nuestras variables X. Si todo está entendido, entonces yo voy a pasar, pero si tienen alguna duda, por favor me dicen, necesitamos otro ejemplo y hacemos, no hay ningún problema. Está claro. Segundo, Lice, yo tengo una duda. sí, dígame. Ese 8 representa entonces la distancia entre 28 y 20 y no los datos que hay entre las edades. Por ejemplo, aquí yo estoy sumando 10 de edades.
pero solamente es la resta entre esos dos números, el resultado. Exactamente. El rango no es la cantidad de datos. La cantidad de datos es otra, es n. Si se acuerdan, hemos hecho en las tablitas que hemos armado más antes, pusimos n, la cantidad, n Sí. sub 1, n sub 2, n sub 3, y al final un n sin subíndice, donde se totalizaba eh, todos los datos que nosotros hemos recogido, ¿no? Entonces, a ver, no sé, en acá no está totalizado, está acá. Les había señalado que en la literatura de estadística, ustedes en el libro en el libro que estamos analizando, de Goni Galarza o de Rufino Moya, perdón, utiliza la terminología de N sub I, pero nosotros vamos a utilizar indistintamente N sub I o F de I para referirnos a las frecuencias absolutas. ¿Qué es las frecuencias absolutas? Es el número de repeticiones en un determinado valor que adoptan las variables X sub I o Y sub I también, ¿no? Entonces, en acá, por ejemplo, están repitiéndose 6 veces, 4 veces, hasta ahí ya tenemos 10, 11 más 6, 17, 18, 19, 20. En acá, la cantidad de datos está simbolizada por el universo, N, el total, 20 datos que hemos recogido, ¿no? Entonces, el rango es distinto. El rango lo que nos está mostrando es el recorrido que hay, la distancia que existe desde el valor inferior hasta el valor superior, ¿no? Entonces, simplemente estamos viendo la distancia que existe desde el valor inferior hasta el valor superior. Pero obviamente para obtener ese resultado lo que hacemos es anotamos primero el superior porque es mayor, si nos va a salir negativo, primero anotamos el valor superior menos el valor inferior. Y en este caso hemos obtenido que el rango es 8, ¿no? Podía ser incluso menos, ¿no? De repente por ahí los números podían ser, digamos, igual 10, pero los números podían ser solamente desde el 20 hasta el 20, hasta el 25, digamos, o desde el 21 hasta el 25, entonces nuestro rango nos iba a salir igual a 5. A ver, hagamos el ejemplo. Acá. No nos quedemos con la duda. Vamos a realizar un ejemplo más. Lo pondremos acá. Ya, ejemplo 2 de acá. Ya, vamos a copiarnos el mismo enunciado, pero lo vamos a cambiar los datos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Mil disculpas, mira, no sé si me podría dar permiso. Tengo choque de materia. Ahorita tengo que exponer, licenciado, de otra materia. Por favor, ¿podría ser? Eh, Habíamos señalado las reglas al inicio de nuestra primera clase y habíamos quedado en que máximo 3 permisos justificados en toda la gestión. Ya permiso, perdón, licenciado, sí, le entiendo, por favor, pero eso va a ser la primera y la última vez. Dicen, por favor. ¿Ya? ¿Está bien? Muchas gracias. ¿Ya? Bien. Como ustedes están viendo, acá ya le he modificado la información, ¿no? Entonces son otros datos que estamos analizando. Tenemos, por ejemplo, 5, 8, 6, 5, 7, 6, 6, 8, 9, 8, 7, 6. ¿No? Entonces,
Por favor, entonces ahora con ustedes obtengamos lo que es el rango, ¿no? Si se ha entendido, díctenme por favor cómo debo proceder. El rango es igual a, para eso tomamos esta formulita. El valor superior menos el valor inferior. 9 lic. Listo. Entonces el valor superior es 9. No hay un número superior al 9. No vemos un 10. Entonces 9. Entonces va a ser 9 menos. Un valor inferior. ¿Cuál es el Cinco. valor inferior? 5. 5. Muy bien. 9 menos 5, ¿cuánto es? 4. Listo. Cuatro. Por lo tanto, el rango en este caso es 4. Es la distancia que existe desde el valor inferior, desde 5 hasta 9, ¿no? Entonces, el rango, como les decía, es el recorrido que puede adoptar cualquier valor, nuestra variable que nosotros estamos analizando, ¿no? En este caso, nuestra variable puede adoptar valores entre 5 y 9. Si estamos hablando de datos discretos, ¿qué quiere decir? Habíamos hablado ya de esto, de datos discretos que no tienen decimales. Entonces estaríamos hablando de los números 5, 6, 7, 8 y hasta 9, ¿no? El 5, miren, por ejemplo, se ha repetido varias veces. Tenemos acá 1, 2, ya, 2 veces. El número 6, 1, 2, 3, 4 veces. Pero el rango no toma en cuenta el número de repeticiones. El número de repeticiones lo hemos visto más bien en frecuencias absolutas, en frecuencias relativas acumuladas. En este caso, el rango lo único que hace es medir la distancia desde el valor inferior hasta el valor superior. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Está bien? Ahora sí ya lo entendí, Lice. Ya, perfecto. Vamos a llegar en un momento a trabajar con el total de datos, ¿ya? Miren cuántos datos teníamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Pero en este caso no hemos analizado la cantidad de datos, sino simplemente el recorrido. Justamente lo que estaba en el gráfico, ¿no? La diferencia entre el superior menos el inferior. Bien, vamos a ver ahora lo que es la determinación del número de intervalos de clase. Acá vamos a ver ahora justamente, en acá por ejemplo tenemos un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, 5 intervalos de clase, que son 5 grupos que se han creado. Muchas veces estos grupos se determinan básicamente, digamos, por las necesidades, digamos, de la investigación, ¿no? Cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, a la población y queremos dividirlas por alguna categoría, digamos, que los vincule, digamos, al ámbito de la edad. Entonces, muchas veces no hacemos esa división de 0 a 2 años, de 2 años a 4 años, de 4 a 6 años, sino que en investigaciones ustedes van a ver, se suelen hacer esas divisiones de niños, adolescentes, personas mayores y digamos de personas de la tercera edad. Creamos 3, 4 grupos. Si estamos hablando del turismo, por ejemplo, también podemos crear, digamos, categorías. Turistas extranjeros, turistas nacionales, ¿no? Eso hemos visto ya nosotros cuando hemos realizado nuestra clase de las variables cuantitativas, cualitativas. Entonces, tiene que ver, digamos, con la investigación que nosotros estamos realizando. Ahora vamos a ver cómo determinamos. Si bien cuando nosotros realizamos una investigación, podemos utilizar nuestro criterio propio para la construcción de intervalos de clase, en los libros de estadística sugieren, digamos, alguna manera en la cual se puedan construir estos números de intervalos de clase. ¿Cuántos grupos vamos a construir? ¿No? Pero
digamos que son meramente estadísticos. Si no hubiese ningún criterio del experto que está realizando la investigación, entonces tomamos este criterio. El número de clases está simbolizado por la letra M, ¿no? La cantidad de grupos que vamos a crear está simbolizado por la letra M minúscula. Y dice, la cantidad de número de clases, de grupos que vamos a crear, está dado por la raíz cuadrada del universo. Y el universo es todos los datos que estamos analizando. ¿Se acuerdan? Anteriormente dijimos, estábamos analizando primeramente 10 datos, ese sería nuestro universo, o N. Y en el segundo caso, estábamos viendo que, bueno, creo que le hemos vuelto a 12 datos, entonces el universo, o el total de datos, perdón, sería 12. Acá dice, ¿no? Donde M es la determinación del número de intervalos de clase. N, como les decía, total de la población que se está estudiando. Y este símbolo que, bueno, yo creo que todos ya lo conocen, es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, simplemente aplicando esta fórmula de la raíz cuadrada de la cantidad de datos que tenemos, nosotros podemos construir un número de clases, un número de grupos determinado, ¿no? Con la siguiente recomendación. No siempre nos sale un número exacto. Por ejemplo, les doy una idea. Si yo tengo 90 datos que estoy analizando, la raíz cuadrada de 90, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 90? Por supuesto que no es un número entero, ¿no? Entonces, seguramente va a ser, por ejemplo, tenemos a ver la multiplicación más cercana ahí, 9 por 9, 81. La siguiente multiplicación por el mismo número sería 10 por 10, 100. Entonces va a ser más o menos aproximadamente 9.5, miren la raíz cuadrada de 90. Utilizamos el número más cercano, ¿ya? Si nos sale, por ejemplo, 9.3, entonces creamos 9 grupos. Si nos sale 9.8, nosotros creamos directamente 10 grupos. Redondeamos al inmediato entero más cercano. Bien. Pero no es la única fórmula, ¿no? Hay varias otras fórmulas con las cuales también se han determinado el número de clases. Por ejemplo, está también esta de este señor Stargett, que nos señala que el número de clases debe estar definido por esta fórmula. Nos dice, el número, más bien dicho, la cantidad de clases que se van a construir está dado por lo siguiente. 1 más 3.22 multiplicado por el logaritmo de base 10 del total de datos. ¿Ya? Entonces, si hacemos toda esta operación, nos va a dar un número parecido a este. ¿Ya? No el mismo, pero nos va a dar un número aproximado a este, ¿no? Entonces, este autor Stargett nos dice, se debe realizar este procedimiento para determinar el número de grupos o de clases que vamos a construir dentro de nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, igual algunas aclaraciones señala M, determinación del número de intervalos de clases, y N, el tamaño de la muestra. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya, si no hay ninguna consulta, lo que vamos a determinar ahora, ya sabemos cómo se construyen los grupos. Ahora lo que vamos a hacer es determinar lo que es la amplitud de clase. A ver, la amplitud de clase, me voy a ir nuevamente a la figurita o al gráfico que se los he puesto arriba. La amplitud de clase les decía de qué tamaño es cada grupo. ¿Cómo determinamos el tamaño de cada grupo? Y el tamaño de cada grupo es la amplitud de clase. Se lo determina
con esta fórmula, ¿no? A ver, un poquito aquí vamos a leer. Para encontrar la longitud de intervalos del mismo tamaño, lo primero que tenemos que hacer es dividir el rango de las observaciones entre el número de intervalos y la fórmula es la siguiente, ¿no? Entonces, el intervalo de clase está dado por la letra C minúscula, es igual al rango dividido entre la cantidad M. M es el número de clases. ¿Ya? Puede ser 2 clases, 3 clases o el que obtengamos a través de estas fórmulas. Raíz cuadrada de n o 1 más 3.3 logaritmo de base 10 de nuestros datos que estamos analizando. La sesión se está cortando, por favor les pido que vuelvan a ingresar.